hace poco presentamos un pequeño trabajo que se divulgó en la revista Anfibia, que es una revista online, sobre el voto juvenil, ¿no? Y es interesante, lo quiero conectar con la canción de Violeta Parra, porque en realidad resume o lleva la idea de la posverdad, ¿no? Es decir, también ¿cómo puedo generar? Estuvimos hablando hace un ratito con Lucía Caño de Barricada TV de este tema de la posverdad y de la necesidad de clarificar los medios de comunicación. Sí, además en el marco de la posverdad juega mucho la idea de la intuición, del mito, de la creencia que se impone en términos colectivos. Nosotros en general como investigadores, y esto puede ser interesante o no, pero en general uno lo que intenta es desmontar ciertas estructuras basadas en la creencia y darle un formato científico, ¿no? Es decir, que algo se pueda demostrar, que se pueda falsear, obviamente, falsear en el sentido que alguien puede decirme, usando los mismos métodos llego a resultados distintos, que eso es lo que le da el carácter científico a la investigación y sobre todo a las ciencias sociales. Claro, no es una opinión, ¿no es cierto? Claro, no es una opinión. Entonces, lo que nosotros ahí tratamos de ver era, más que nada, algo que en general nosotros trabajamos, grupos sociales, clases sociales, segmentos específicos sobre género, jóvenes. Entonces, este trabajo fue, más que nada, y le cuento así también a los oyentes, pensar la idea de la influencia de la generación, la influencia de la edad en el voto. Ajá. Algo que lo que nos llamó primero la atención habían sido las elecciones sobre el Brexit en Inglaterra, luego las elecciones norteamericanas con el triunfo de Trump, las elecciones españolas habían sido entre medio con el nuevo triunfo del PP, pero también la consolidación de Podemos en la estructura como oferta electoral en España, luego la nueva elección francesa con el triunfo de Macron, la elección inglesa con la victoria bastante escuálida de Theresa May sobre Jeremy Corbyn, la excelente elección de Jeremy Corbyn. Entonces todo ese panorama dijimos, bueno, y está muy cortada, todas esas elecciones que yo conté, que enumeré, está muy marcada por el voto generacional. Ajá. ¿Qué significa? Que los mayores de 50 votan principalmente candidatos conservadores. Y digo principalmente porque estoy hablando de entre el 60 y el 70% del voto del electorado de mayor de 50 años. Terrible. Mientras que los jóvenes, ¿no? Y estoy hablando específicamente, depende del país, de 40 para abajo o de 30 para abajo, es absolutamente inverso. ¿Bien? Es decir, el 60 al 70% de los jóvenes votan, ¿no?, candidatos más redistribucionistas, menos autoritarios, por no usar el mote progresista, ¿no?, sino que más bien la característica de sociedades más avanzadas en términos de derechos, en términos de confrontar las políticas de austeridad europea o las políticas de restricción de derechos también norteamericanas. Y acá todavía no hablo de Argentina. Entonces, esa fue la primera apreciación. Los datos muestran eso, ¿no? Es decir, hay un fuerte peso generacional que se había dado o que se está dando en los países centrales. Con la siguiente dimensión demográfica. ¿Qué significa esta dimensión demográfica? Son sociedades donde tienen poblaciones envejecidas, donde la mayor cantidad de gente que hay en los países centrales es gente de más de 50 años, en términos de proporciones, mucho más que la población de 18 a 30, ¿no? Sí. Muchísimo más. Entonces, obviamente, por más que los jóvenes voten principalmente posiciones o partidos políticos más democráticos en el tema de proceso de redistribución, no le alcanza por el peso demográfico de los más grandes. Poblaciones envejecidas, esperanza de vida, ¿no?, menos nacimientos, menos muertes, tienden a equilibrar el crecimiento demográfico europeo, pero también de los países anglosajones. Nosotros quisimos ver qué pasaba en Argentina, ¿no? Después me decís, Adriana, si me estoy extendiendo demasiado o no. No, tenés tiempo. Nos encanta que te explayes y que nos cuentes los resultados de esta investigación. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa en Argentina? Porque el dato que tenemos es el 2015. Yo les cuento todos los actuales
eventuales auditores que están escuchando el programa, de que en general estas encuestas no salen directamente del voto, porque el voto es secreto, sino de las encuestas que se conocen como boca de urna, o encuestas electorales posteriores a la elección, etcétera, ¿no? Que tienen más indicadores, le preguntan a la gente la edad, el sexo, la educación, el trabajo, etcétera. ¿Bien? O sea, porque cuando uno vota, esas preguntas no se hacen. Bueno, entonces en el caso argentino dijimos, bueno, vamos a ver qué pasó en las elecciones que nosotros tenemos más información o información más sofisticada que pueda compararse con la información europea. Claro. Entonces tenemos todas las encuestas a partir de... Hay varios observatorios electorales en Argentina, algunos académicos, otros periodísticos, cualquiera puede investigar y observar y encontrar esos datos, ¿no? Entonces el 2003, la elección del 2003 presidencial, voy a hablar, ¿no? 2003, sí. La 2007 y la 2011 había mostrado la siguiente característica, que era un voto muy homogéneo en Argentina, donde el corte de edad no mostraba ningún señalamiento significativo, es decir, todos habían votado más o menos parecido. Pero cuando miramos la encuesta 2015, ¿no? Ahí nos encontramos con una sorpresa inmensa para lo que había sido el registro del comportamiento electoral argentino. ¿Y cuál era? Que por primera vez en una elección presidencial se había dado, en el caso argentino, un corte generacional. ¿Qué significa esto? En primera vuelta, los que se acuerdan, la primera vuelta de octubre del 2015, si los votantes en Argentina hubieran tenido de 40 años para abajo, el candidato del Frente para la Victoria hubiera ganado en primera vuelta. ¿Bien? Sacándole más de 15 puntos aproximadamente a el candidato de Cambiemos. Esto obviamente no se producía en los mayores de 50, donde ya en primera vuelta, recuerden que la primera vuelta gana Scioli por 4 o 5 puntos, ¿no? Sí. Y en esa primera vuelta ya los mayores de 50 habían preferido la candidatura de Macri y ahí ganaba por 5 o 6 puntos. En el balotaje, si los votantes hubieran sido menores de 40 y más aún los menores de 30, hubiera ganado Scioli casi por 10 puntos. ¿Bien? Sí, sí. Los mayores de 50, ese voto era el que le dio la gran diferencia además a Macri, donde ganaba con casi con 20 puntos de diferencia. Recuerden que esa elección la ganó por 2,5 puntos. Sí, pero los mayores de 50, un voto se volcó masivamente, y donde se produce el mismo caso en Argentina. Cuando uno mira la estructura poblacional argentina, votantes de 16 años, además de 16 y 18, recuerden que es optativo, pero pongamos que van todos a votar, de 16 a 30 son más o menos 9.300.000 personas. Los mayores de 50 en la Argentina son 9.800.000. Hay una leve tendencia de no presentarse a votar, por ejemplo, en la población de 18 a 30, casi el doble, un 4,5 más o menos, es el promedio de jóvenes que no se presentan a votar, a pesar que el voto es obligatorio, en relación al 2% de los mayores de 50. Bien, entonces se daba ese, digamos, y esa fue lo que nosotros quisimos trabajar, es decir, efectivamente en Argentina también replicaba el patrón electoral de los países centrales. ¿No? Los jóvenes votan una cosa y los adultos mayores votan otra, ¿no? Y la consideración que puede decir uno es que los adultos mayores condenan a los jóvenes a ser gobernados bajo sus máximas, ¿no? Claro. Y lo que naturalmente me lleva ahora es hacerte esta pregunta. ¿Qué inferencia hacen ustedes? ¿Por qué se produce esto a partir del 2015? Y como vos decís también, como que se replica en otros lugares del mundo, ¿no? Es decir, como que hubiera un cambio de paradigma, un cambio de tendencia alarmante y preocupante, por supuesto. Eduardo, mira, ¿qué hipótesis arriesgas aquí para nuestros oyentes? Sí, mira, en el caso de la generación, recuerden, uno dice generación, bueno, hablemos de los jóvenes. Los jóvenes son muy disímiles también. Sí. El joven del conurbano, del tercer cordón, puede ser muy diferente al joven del conurbano de la zona norte del primer cordón. O el joven de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, muy distinto al joven de la zona norte de zona sur. Digo en términos socioeconómicos, ¿no? No es que uno tiene 2 brazos y el otro 4. Son jóvenes, bien, que comparten un mismo contexto histórico determinado, un mismo mundo de aspiraciones. Pero difieren, hay leves tendencias por clase, pero en términos generales los jóvenes tienen como más
ciertas, a ver, uno podría decir ciertas virtudes que los más grandes no tienen. ¿Cuáles son? Para mí entender cuáles serían esas virtudes. Y tiene una mirada más cosmopolita sobre la vida, tiene una mirada más de derechos, una mirada más de perspectiva de derechos que los adultos, tiene una mirada más solidaria sobre el acontecer social, por eso tienden a votar más partidos que proponen procesos redistributivos y no procesos de austeridad neoliberal. Bien. Y además sigue habiendo, y eso suena realmente interesante, ¿no? Jóvenes que se empiezan a comprometer. El caso europeo, Jeremy Corbyn, no sé si los oyentes de la radio, vos, Adriana, has seguido el tema, pero ha sido un fenómeno, digamos, un fenómeno político impresionante por parte de los jóvenes. En el caso inglés, siguiendo un candidato de 66 años, ¿no? Fenómeno, y vuelvo acá a reiterar, esta semana, justamente después de esta nota en Anfibia, me mandaron la encuesta de la consultora Analogías, donde expresaba exactamente lo mismo en las tendencias electorales de la Argentina actual. Y luego de un municipio también de Hurlingham que habían hecho una encuesta por la zona y mostraba exactamente lo mismo, ¿no? Con diferencias muy marcadas, supera uno puede tener múltiples variables para decir, bueno, la gente vota por condición de clase, porque tiene créditos o no tiene créditos, depende del consultor, ¿no? Porque esta es su perspectiva de vida, esta es su apreciación, etcétera. Pero el factor, entendido como variable, que señala con mayor centralidad la tendencia de un voto es la edad, ¿no? Y entonces, y de trasfondo está esto, digamos, las generaciones jóvenes tienen otra forma, aceptan mucho más, son más tolerantes, ni siquiera son tolerantes, son inclusivos en algún sentido. O sea, yo, extremando mi situación, son muy virtuosos en relación a los adultos mayores. Y bueno, también nosotros conocemos a través de nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Que el verdadero motor del cambio siempre ha sido la juventud. Claro. Por cuestiones que podríamos atribuir desde lo meramente biológico, psicológico, energético, etcétera, pero verdaderamente los verdaderos agentes del cambio siempre han sido los jóvenes y que están en una disposición constante de lucha y de transformación, ¿no? Y de son mucho más altruistas, además, en el sentido de la búsqueda. Fíjense, uno puede diferenciar los motivos de la intervención. A ver, pensemos en los motivos de la intervención política. Hay una intervención material, digamos, de la búsqueda de bienestar, incluso de quien actúa en la política. Y después hay quienes actúan bajo un formato altruista, ¿no? Es decir, bajo un formato de transformar una sociedad sin pensar en los propios beneficios personales que puede obtener ese proceso de transformación. Y eso está muy presente en los jóvenes, ¿no? Decime, Eduardo, y vos, aparte de este tema, de esta cuestión importantísima, esta variable del envejecimiento de la población, tanto en Europa como, bueno, que en la mayoría de los países desarrollados en vías de desarrollo, ¿vos entendés que hay también una cuestión de posicionamiento de los medios hegemónicos o de los medios electrónicos? ¿Vos ves algún otro factor que esté incidiendo? Bueno, después hay tipo de comportamiento. En general los jóvenes son impermeables en el sentido de los grandes medios de comunicación en términos generales porque no lo ven. Claro. Los jóvenes se comunican, leen noticias de manera distinta, tienen otro formato de contacto con la información, ¿no? Mucho más diseminado que los adultos. Ven mucho menos televisión, eso está investigado por gente que habla sobre consumos y pautas culturales de los jóvenes. ¿No? Ellos tienen youtuber, por ejemplo, son cosas que para nosotros nos parecen, ¿no?, de otro mundo, otra dimensión, en algún sentido. Y se informan todo bajo otros formatos, ¿no? Y utilizan todas las herramientas de la más media que encuentran, ¿no? Desde Telegram, Twitter, Instagram, Facebook, que los Facebook ya lo consideran envejecidos, incluso los más pibes, ¿no? Entonces, bueno, son mucho menos permeables a las grandes noticias de la posverdad que uno encuentra continuamente en grandes medios de comunicación, no solo de Argentina, sino del mundo. Claro. Y no sé si es tema de la encuesta o de este estudio que ustedes hicieron, que el estudio vos lo publicás en Anfibia. ¿Nos podrías decir la forma de
de acceder al estudio, por si nuestros Sí, oyentes... se entra directamente porque fue especialmente hecha para esa revista, así que entra, creo que esa... www.revistanfibia.com. Creo que sí, que es una muy interesante revista de la Universidad de San Martín. Es excelente revista, sí. Sí, que dirige el periodista Cristian Alarcón. Y vos la nota la firmás con Pablo Molina Derteano. Exacto, que es otro investigador del Gino Germani, ¿no? Ambos somos investigadores del Instituto Gino Germani. Decime, Eduardo, querido Eduardo, ante esta aparente nueva grieta generacional, que siempre ha existido, lo que pasa es que ahora está como agudizada, sobre todo a la luz de los resultados de la grieta, ¿no?, que nos preocupa. Claro. También me surge la pregunta, digamos, que le copio a Lenin: ¿qué hacer? Porque, ¿cómo? ¿Qué hacer ante esto? Porque también se ve que es grande la participación de los jóvenes, probablemente mayor a la que se veía por ahí en la década de los 90. Hay muchos jóvenes que participan muy activamente, no solamente en partidos políticos, sino en una gran diversidad de agrupaciones populares, ¿no? Sí. De la mano, bueno, centros culturales, grupos artísticos. Los jóvenes están en un estado de ebullición participativa en términos amplios, hasta en iglesias, ¿no? Tal vez en menor medida iglesias, eso es cierto, pero del ámbito cultural, el ámbito, ¿no?, del desarrollo artístico, es fenomenal también la participación de los pibes. Claro, incluso en el ámbito de lo social, de lo territorial, se ve que hay muchísimos jóvenes que participan de distintos movimientos sociales, ¿no? Claro. Como que ha vuelto a digamos, a reaparecer un interés por la cosa pública, ¿no?, que es decir, la política. Claro, sí. Y uno lo ve, uno lo siente, lo escucha, digamos, ¿no? Y es a lo largo de todo el país, en algún sentido, ¿no? Así que bueno, esta investigación es muy interesante, sobre todo porque como decíamos al comienzo, y como yo puse también en el anuncio en Facebook de la página de la radio, no es un fenómeno argentino, es un fenómeno que se puede corroborar en otros países, ¿no? Porque vos mismo lo mencionás con respecto a Inglaterra. Bueno, ahí el estudio ustedes pueden ver, por ejemplo, Podemos hubiera ganado la elección en España si los votantes hubieran tenido menos de 30 años, ¿no? Los mayores de 50, Podemos sacó el 8%, imagínense, menores de 30 sacó el 41-42. Clinton hubiera ganado la elección si los votantes hubieran sido menores de 30, ¿no? Hubiera ganado más estado bajo el formato de representación electoral norteamericano y hubiera ganado la elección. Claro, que igual por votos ganó Clinton. Ganó, pero con jóvenes hubiera ganado mucho más, hubiera ya directamente arrasado con el voto indirecto, ¿no?, que es el voto de los congresales por estado. Así es. Bueno, Eduardo, si quieres dejar algún mensaje para los oyentes o comentarnos si estás trabajando en otra línea de investigación. Sí, bueno, en el Instituto Gino Germani nosotros estamos trabajando el tema de los análisis sobre situaciones de pobreza y desigualdad en el país, así que pronto difundiremos públicamente esos resultados. Y después, en el marco, digamos, de nuestro proceso de divulgación, el otro estudio que estamos realizando con un investigador inglés, que lo pueden llamar en algún momento también, es muy interesante, él habla perfecto español. ¿Cómo se llama? El fenómeno Dan Osaro, y con él estamos trabajando, justamente aprovechando una estadía que yo tuve en Inglaterra, sobre el fenómeno sociopolítico que implica Jeremy Corbyn en Inglaterra. Nosotros le llamamos algo así como la vuelta de las clases sociales, ¿no?, en la política inglesa. Y en algún sentido, y con eso cierro, me hace acordar esta vuelta de las clases sociales en la vida política a la presentación de Cristina Kirchner en la cancha de Arsenal, ¿no? Ahí hay un tópico de punto de contacto con la campaña de Corbyn que es sorprendente. Entonces en esa línea vamos a escribir. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo la comunicación, como siempre estás muy bien predispuesto hacia Carrusel Cultural. Y como última reflexión, pienso en este momento, después de leer tu artículo, me da la sensación de que el miedo
el miedo a lo distinto, el miedo al otro, que continuamente se difunde a través de los medios de comunicación hegemónicos, aquí y en todas partes, realmente haga un poco, haga temer y haga, digamos, que el votante elija un voto a la defensiva, un voto conservador, un voto, digamos, reaccionario, ¿no? Quizás eso también explica el papel de los medios en la formación de la opinión pública. Claro, y terminan presionando ese mismo formato. Si uno mira los diarios principales norteamericanos, ingleses, por ejemplo, su campaña anti-Corbyn es sorprendente, es muy parecido a los de acá. Claro, sí. ¿No? Muy parecido también, responsable absolutamente de todos los males sin haber sido gobierno en el caso de Corbyn, ¿no? Así es. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho y esperamos volver a comunicarnos con vos pronto. Bueno, con mucho gusto, Adriana, y a todos tus oyentes. Un gran abrazo y un afectuoso abrazo, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Bueno, tenemos